Grabación. Listo. Bueno, hola a todos. Nuevamente, la idea de hoy es trabajar un tema que se llama máscaras, que a mi parecer es de los temas más importantes, si no es que el más importante en shaders. Es muy sencillo el concepto, es muy fácil de implementar, sin embargo, pues es fácil perderse, así que cualquier duda que vayan teniendo, la idea es que vayan preguntando, porque pues como les menciono, este tema es demasiado importante. Entonces, bueno, ¿qué son máscaras? Las máscaras son esos elementos que nos permiten realizar una operación en un lugar y otro no. Entonces, si por ejemplo yo tengo eh, esta máscara de acá, estoy diciendo que en la zona blanca haga algo y que en la zona negra no haga nada. Y en la zona gris, pues que haga una combinación de lo que hay acá y lo que era originalmente. Eso es una máscara. Ya se las muestro aquí con, bueno, pues de hecho igual tengo aquí las diapositivas, máscaras, que pues como siempre están en. Vea, interesante. Que como les he mostrado, pues aquí están en la página del curso. El tema de la unidad se llama máscaras. Y las máscaras son los que nos permiten hacer eso. Digamos, aquí estoy tomando la textura original del personaje y en la zona de la chaqueta, que es aquí y aquí, le estoy diciendo que me ponga otra textura, como esto de acá. O por ejemplo, que me cambie el color. Eso es una máscara. Entonces aquí tengo un par de ejemplos que son este y un factor bueno para controlarlo. Aquí entonces está la textura original o se activa la máscara y a medida que activa la máscara pues va siendo más visible la segunda textura. También puedo poner otro tipo de máscaras que sean más como en escala de grises. Ya voy a mostrar acá unas. Digamos aquí como la que tenía ahorita, ramp. Esto le puse binary. Como acá, entonces, donde está la imagen negra, se va a ver la textura uno, en la blanca se va a ver la textura 2 y en la mitad que hay una pequeña combinación, pues se ve una transición entre las dos. Yo puedo hacer pues esta más larga, la transición, y aquí quedaría como mucho más largo el proceso. O pues puedo ponerle un Perlin Noise, y aquí ya vemos que me mezcla las dos texturas. Como podrán imaginarse quizás pues al ver más o menos estos ejemplos, las máscaras pues de hecho es parte de lo que se utiliza para la creación de terrenos procedurales. Ese es el concepto. ¿Qué preguntas tienen del concepto? Esto mismo se puede implementar para 2D. Sí, sí, claro, las máscaras también aplican para 2D, en donde uno podría tener una parte del sprite que enmascara y ya le cambia el color o lo que sea. Sin embargo, hay una dificultad con el 2D y es que la máscara tendría que estar posiblemente animada. Si está sobre un sprite que tiene animación, pues la máscara también tendrá que tener animación. No sé si me hice entender ahí. Sí. Excelente. Listo, continuemos por acá. Entonces nosotros tenemos esta esfera. El primer paso para los que quieran replicar algo como esto es cómo organizar la esfera, porque muchas veces cuando uno pone un material sobre una esfera, normalmente ocurren problemas en la parte de arriba. Pues aquí, de hecho pues ahí ya se nota cuál es el truco. Pero nosotros podemos hacer el mismo truco del billboard, pero con una semiesfera para lograr mapearlo bien. Es decir, muchas veces uno ve en páginas web, de hecho, aquí se me ocurre una rápido, Texture Heaven. Si vemos la esfera se ve muy bien la textura mapeada, pero normalmente busquemos cualquier textura, digamos esta textura aquí yo creo que ya hay una que tengo descargada, no sé si será esta de acá. Y la textura pues se ve muy bien mapeada, pero cuando uno crea una esfera de Unity y va a ponerle la textura, de hecho le puedo poner esta misma, hay un problema y es cómo se ve en la parte de arriba, que en la parte de arriba se daña la textura. Entonces cuando la miramos desde algunos ángulos se va a ver muy raro. Lo normal pues sería hacer uno su propia esfera, hacer el mapa V, pero inclusive hacer el mapa V de una esfera tiene sus complicaciones.
en donde es un poquito difícil mapear, entonces hay unos trucos que algunos utilizan y que me parece que es muy práctico, que es en lugar de utilizar una esfera completa, utilizar media esfera y ya pues garantizar que siempre mira la cámara. Para garantizar que siempre mira la cámara o ese comportamiento pues tipo billboard, es un script muy sencillo en donde se le hace un lookat a la cámara, literalmente. O sea, pues obtuve la cámara, el transform de la cámara y en el update tiene un lookat cámara y pues lo puse execute en edit mode de modo que aquí en tiempo real pues igual va a ir funcionando. Entonces yo lo puedo girar de izquierda a derecha y no voy a notar que es media esfera por esto. Ese mismo truco lo pueden utilizar para, pues si alguien quiere mejorar el escudo, por ejemplo, con algún shader o algo, este truco funciona bien para los escudos, por ejemplo. Pues porque indiferente si la cámara está más arriba, hicimos una cámara tipo, más como tipo LOL, igual pues el truco va a seguir funcionando. Y no importa si yo trato de girar la cámara, porque pues siempre me va a estar mirando. También podemos crear nuestro propio lookup para que no presente esos cambios de rotación cuando es innecesario, solo pues en el eje que lo necesitamos. Bueno, continuando por acá, ¿qué preguntas tienen de pronto de este concepto que acabo de mencionar? Ah, ya, no había visto la pregunta que me había hecho Miguel por el chat. Se puede implementar con sistemas de partículas de modo que el paso sea individual cuando sale. Es decir, hacer partículas que solo salgan en la parte de la máscara eh, es posible. Sin embargo, no sé cómo se hace. O sea, yo sé que es posible porque he visto paquetes en la tienda que lo hacen, pero no estoy seguro cómo lo hacen. O sea, asumo que es una máscara que alimenta de alguna forma el shape del objeto, pero nunca lo he intentado hacer. No, tampoco he buscado tutoriales, pero sí sé que existe porque en el Asset Store eh, hay un paquete que de hecho pues tiene buenas puntuaciones. Está un poquito difícil de encontrar si no recuerdo exactamente. A ver, Meet Particle Based Texture Unity. Este. Por ejemplo, aquí sí lo hacen. Ponen que solo se emita partículas en donde está una máscara. Está entre mis pendientes en algún momento comprar ese paquete y mirar el shader cómo está hecho, porque no sé. O sea, sí sé que es posible, pero no sé cómo estará hecho. No sé ahí, Miguel, si le queda resuelta la duda. Listo, excelente. En algún momento le haré la ingeniería inversa, pero no lo he hecho todavía. Listo. Bueno, entonces ya sabemos, ya entendemos el concepto de máscara y el truco que acabamos de hacer aquí de Billboard con una, con una semisfera. Para la semisfera, pues de hecho la hice aquí mismo con el ProBuilder, porque igual pues el ProBuilder es muy fácil de utilizar. Entonces ProBuilder, nueva forma, creé una esfera. Aquí está la esfera que creamos y de esta esfera pues nosotros podemos cambiar la selección de caras y borrar todas las caras de la mitad del círculo para abajo. Aquí pues no estoy haciendo el corte pulido, pues porque igual ya lo tengo resuelto. Aquí ok botón para borrar caras es con delete, no con suprimir se borra todo el objeto. Pues ahí ya se me fue la mano, pues porque borré más de lo que era. Se me fue muchísimo más de lo que era. Le doy control Z, que creo que me va mejor. Así me quede mal recortado, pero borrando menos de lo que es. Y otra vez se me fue más.
Creo que ya más o menos quedó. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra semiesfera. Y esta semiesfera pues podemos ir al editor de mapas UV, que es este de acá. Y pues tiene una posibilidad, tengo que ponerle modo de selección de caras, pues porque los UVs están pegadas a las caras. Y eso tiene una opción que se llama Planar, que llega y lo pone más o menos como sería el objeto. Ah, se me fueron, ya ahora sí. Entonces básicamente pues si lo miramos desde arriba, el mapa V corresponde con la misma forma de la esfera. ¿Qué era lo que nos interesaba? Pues nos interesaba eso porque de esa forma la textura en los bordes no se va a dañar, porque la textura se repartió como de igual forma del centro hacia los bordes. Y pues esto ya tendremos que organizarlo en el mapa B, que es este cuadrito que está aquí. Y bueno, ya esto, pues ya desajustarlo pues como con cuidado en la medida de lo posible. Y ya, pues de hecho aquí ya podríamos exportar eso a cualquier software pues para hacer la imagen y editar lo que sea. Por ahora pues aquí me interesa para lo que estaba haciendo, me parece suficiente. Y ya entonces cuando le pongamos una textura a este objeto de acá, no nos va a pasar como antes. De hecho esa era una que estaba probando por un escudo, pero la organizo por acá que está muy invisible. Ya no se va a ver tan raro en los extremos, pues por el hecho de que siempre va a mirar de frente. Eso sigue siendo más eficiente que una esfera completa, pues porque no tiene la mitad de las caras, es más eficiente. Y la forma en que se distribuye las texturas de mirándola de frente pareciera ideal, pues parece como correcta. Claro, si uno la fuera a mirar por acá, se nota que la textura se estiró. Pero eso está bien porque de esa forma, pues garantizamos que cuando la vemos desde acá se ve bien y con el UCAT, pues ya logramos falsearla. ¿Alguna pregunta con esto que acabo de explicar? No hay preguntas, listo. Entonces, este se va y dejaré pues este que tengo aquí. Y vamos a ver entonces cómo hacemos la parte, ahora sí, de las máscaras. Entonces, para hacer la máscara vamos a tener en cuenta algo que yo ya les había mencionado y es que las imágenes están normalizadas. El ancho de la imagen mide 1, el alto mide 1, el máximo valor es 1 y el mínimo valor es 0. Es decir, a pesar de que los píxeles, como se maneja normalmente, es de 0 a 255, de modo que quepan en un char, cuando trabajamos en CG o en HLCL, CSL o GLCL, pues en lenguajes de shaders, los colores van a estar normalizados. El valor más alto es 1, el valor más bajo es 0. Donde el 1, pues como podrán imaginarse, me representa el 255. Entonces, esta normalización es muy útil porque al momento de hacer sumas o multiplicaciones, pues nos van a ayudar mucho. ¿Cómo se hace la multiplicación? Si yo, por ejemplo, tengo este personaje y lo multiplico por este azul, me queda así el personaje todo como con un tinte azul. Con un tinte azul. ¿Por qué ocurre esto? Se hace una multiplicación canal a canal. Se multiplica la cantidad rojo, digamos, de la piel con la cantidad rojo que hay en este azul. Eso sería punto .2 por punto .7, siendo punto .7 el de la cara. Eh, bueno, perdón, el del chaleco, que es lo que estoy mirando aquí. Luego punto .2 por punto .3, aquí el punto .2 es otra vez de este azul y el punto .3 es la cantidad de verde que tiene el chaleco. Eso me da 0.06. Y luego punto .6 por punto .3, punto .6 es la cantidad azul que tiene este azul y eso me da 0.18 y ese es el color que quedaría pues en ese píxel donde se hizo la multiplicación de este por este. Bueno, entonces, ¿por qué esto es muy útil? Porque nosotros podemos multiplicar, por ejemplo, por algo como esto. Si yo multiplico al personaje por una zona que sea completamente negra, ¿qué va a pasar? Que el personaje va a quedar completamente negro. Y si lo multiplico por una zona completamente blanca, pues me va a quedar el color original. Entonces noten que cuando yo multiplico al personaje por la textura de la máscara, me va a quedar todo el personaje negro excepto donde estaba la máscara que se va a conservar el color original. Vamos a ver matemáticamente cómo podríamos replicar este de aquí, de cambiarle el color en una zona específica.
Entonces aquí son tres operaciones que necesitamos hacer. Pero antes de eso, ¿esta operación es clara o qué dudas tienen de esta? Todo claro, tío. Excelente. Listo. Entonces, cuando llegamos para hacer esto, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a multiplicar el personaje por uno menos la máscara. Cuando multiplicamos el personaje por uno menos la máscara, ¿qué va a pasar? Miremos, primero se resuelve el paréntesis. Para resolver el paréntesis, uno menos la máscara, nos va a quedar todo el personaje blanco, excepto la chaqueta que quedó negra, porque le estoy sacando el complemento o el opuesto a este de acá. Y como resultado, como la chaqueta me quedó negra, pero el personaje me quedó blanco, cuando los multiplico, todo el personaje me quedó con su color original, excepto la chaqueta que me quedó negra. Luego voy a tomar la máscara original y multiplicarla por un color, que sería el que yo estoy editando aquí con este slider de acá. Y cuando los multiplico, pues ya me va a quedar que el personaje negro con solo la chaqueta azul. Y ahora miremos que si yo sumo estos dos, color piel más negro, me va a dar el color piel porque sumar negro es como sumar cero, o sea, no afecta nada. La blusa blanca más el negro me da la misma blusa blanca, pero en el caso de la chaqueta, azul más negro me da el mismo azul. Y como resultado ya yo puedo lograr esto de acá y lo único que tengo que cambiar es este azul, que lo puedo tener serializado, pues como una propiedad para modificar el color. Revisen porfa la imagen y me cuentan qué dudas tienen. No hay preguntas. Bueno, nosotros podemos ahora hacerlo con diferentes máscaras. Aquí lo tengo con los ojos, por ejemplo. Acá lo tengo con la cara, que le pongo este como patrón. O para hacer algunas manchas. Eh, ya lo muestro por acá funcionando. Aquí tengo entonces la opción de seleccionar la máscara, que sería esta de acá. Y ya ahí, por ejemplo, le puedo cambiar el color. Si yo pongo una máscara diferente, pues digamos en la cara, pues ahí le estaría cambiando de color la cara. Y ese mismo truco, pero miremos aquí, si yo acá reemplazara este, no por un color, sino por otra textura, entonces aquí, es que si ya lo tengo aquí, no sé, este de acá. Entonces ya ahí tenemos que el personaje se le va a cambiar la textura en esa zona específica. Pues como les digo, podemos seleccionar cualquier tipo de máscara. Respecto a la programación, digamos que la base es algo como esto. No sé si alcanza a ver desde ahí, voy a hacerle zoom. Miremos aquí, yo tengo C1, que es este original, y C2, que se refiere a la máscara, pues le puedo haber puesto M o lo que sea aquí. Y yo hago la norma, la multiplicación C1 por C2, pues me va a dar este de acá. Entonces, ¿qué tal si en lugar de hacer solo C1 por C2, pues hago las operaciones matemáticas pero correspondientes a lo que vemos aquí? Entonces, C1 por 1 menos M, siendo M la máscara. Luego en otra línea o la misma si quieren, color multiplicado por la máscara. Y luego la suma del resultado de esta operación. El resultado de esta operación nos va a dar este de aquí. No les estoy mostrando el código por una razón y es porque esta es la primera tarea que tienen de shaders y es implementar las máscaras. Deben implementar las máscaras, este reto es individual, implementar la máscara para hacer el de cambio de color. Entonces hacen este de acá, que es el de la, pues ahí dice diapositiva 7, esta es la 7, es el primer reto. Segundo reto, implementar el ejemplo de la diapositiva 5, de cambio de textura en lugar de color, entonces sería este de acá. Y por último, el de combinación de texturas utilizando un slider, que es este de aquí, en donde estoy combinando una textura de sangre con la textura del personaje y lo muevo con un slider. Entonces, mientras el slider más llegue a 1, pues más sangre va a tener el personaje, mientras más está en 0, pues menos va a tener, parecido a este sistema de control que estamos viendo acá. Este es el primer reto de shaders.
Yo creo que con este sí me va a tocar hacer poner un cambio porque no tiene sentido que yo se los enseñe en URP porque ya les quedaría resuelto. Eh, y la idea es que lo piensen obviamente. Entonces creo que ese será de los pocos que le pongan fecha. En ese momento estamos en la semana 9 del curso, entonces pongamos que es para entregar en la semana 10. Y noten que es individual, aparte noten que la máscara la van a crear ustedes. Y con coherente me refiero a que no es que descarguen un personaje, digamos acá, descargué este personaje eh, y hago una máscara así aleatoria por acá y acá y que no tiene pues como nada que ver con el contexto, pues en el que yo se tenía sentido porque era la chaqueta. Me dicen, ah, voy a hacer una máscara de los dientes, claro que sí, pues hago una máscara de los dientes. O voy a hacer una máscara, pues este tiene muchas separaciones este personaje justamente. Wow, yo quiero hacerle un mechón morado al personaje, claro, tiene mucho sentido. En ese caso, pues no sé, buscarán aquí la textura del pelo y seleccionarán algún mechón y ahí harán la máscara. Pero el hecho, eso es a lo que me refiero con la parte de coherente. Pues porque ya en semestres anteriores me han entregado como una textura blanca aleatoria, que claro, se ve reflejado, pero no tiene ningún sentido dentro del contexto de lo que están haciendo. ¿Qué dudas tienen respecto a la tarea? No hay dudas, súper bien. Pasamos entonces al siguiente tema, eh, que es el de texturas en movimiento. Y que es un tema pues que podemos combinar con máscaras. De hecho, la gracia de las máscaras es eso, que lo podemos combinar con casi cualquier tema. No me equivoqué, hay otro tema antes. Así como nosotros podemos tener una textura con una máscara, pues digamos que podemos tener varias máscaras en una única textura. Digamos que de hecho tener una máscara en una sola textura es, digamos, un desperdicio. ¿Por qué sería un desperdicio? Porque esta imagen, así la veamos en blanco y negro, realmente es una imagen que está a color. Solo que tanto el canal rojo como el verde como el azul tienen exactamente el mismo valor. Siendo así, esta imagen que estamos viendo acá internamente pues va a tener aquí como su equivalente, bueno, no, aquí no, aquí, en donde está 100% de rojo, 100% de azul y 100% de verde, algo como eso. Entonces, ¿qué tal si aprovechamos que una textura podemos guardar tres o cuatro valores, inclusive si contamos el alfa, para hacer máscaras más óptimas? Entonces, aquí para el ejemplo, pues para que se entendiera, pues aquí una máscara en donde tenían una parte de la máscara, la cara del personaje, la chaqueta del personaje y el resto del personaje. Y como resultado, si yo mirara el canal .r de la imagen, es decir, yo lo del texto de la máscara, que está a color, y luego le pongo .r y ya tengo una imagen en escala de grises que me tiene una máscara. Luego el punto G y ya tengo otra máscara. Y luego el punto B y ya tengo otra máscara. Un ejemplo de esto es que yo podría crear, digamos, algo así como un planeta en donde tengo esta máscara, que es rojo, verde, azul. Y luego le digo, donde está el verde, pues póngame hierba, donde está el que es como rojo ponga desierto y donde está el azul ponga agua. Y pues ya eso podría ser una textura que yo esté generando proceduralmente y ya pues se ajustará al terreno. Pero digamos que el concepto es el mismo de la máscara, solo que en lugar de guardar una única máscara, yo puedo guardar varias. Este también pues está en la página. Es muy corto, pues el tema, porque realmente es el mismo del anterior. Una vez que lo hagan, pues podrían hacer este, pero como aquí es opcional. Y ahora de texturas en movimiento, tenemos algo como esto. Yo puedo tener nuestro personaje, que es este de acá, y agregarle movimiento combinado con una máscara. Entonces tiene movimiento, pero solo en la parte de la máscara. ¿Cómo hacemos el movimiento? Ya les muestro aquí con, pues primero la escena funcionando y ya me lo llevo hasta la esfera.
Custom movimiento. Entonces ya tenemos aquí nuestro personaje que tiene una textura con movimiento y bueno, pues ahí tiene agregado pues un sistema de partículas, pero bueno, ahí vemos una textura que se está moviendo dentro del personaje. Este truco se utiliza por ejemplo para hacer personajes que parezcan de agua, fuego u objetos. Tengo un caldero y parece que tiene fuego, entonces le puedo poner cierto movimiento a la textura para lograr ese efecto. Miremos cómo es el código para que veamos que es muy sencillo. Entonces, vamos a tener, como siempre, pues la textura es un sampler, como lo vemos aquí. Y este sampler de acá, perdón, es un 2D en la propiedad y lo ponemos como sampler, pues para poder trabajarlo como variable. Y bueno, tenemos un color en este caso, no lo estoy utilizando. Sí, sí, lo estoy multiplicando, no me acordaba. Y aquí el V para esta textura, como siempre, pues el modificador V y este de aquí. ¿Cuál es el cambio que vamos a hacer? Que vamos a crear una variable float 2D, esta es una variable local, noten que esta variable pues solo existe desde acá hasta acá, que me va a almacenar el mapa V del personaje, el mapa V original, aquí está. Entonces, este tiene el mapa V original. Y a partir luego vamos a calcular una distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? Pues la distancia sabemos que es, o al revés, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, la distancia despejado va a ser velocidad por tiempo. Si yo quiero calcular la distancia que se va a desplazar esa textura, yo puedo calcularla como cuánto tiempo ha transcurrido multiplicado por la velocidad a la que estoy avanzando. Pues esto solo aplica para movimientos no acelerados. Si quisiera un movimiento acelerado, pues aquí ya sería diferente porque sería lo que habíamos visto alguna vez de tiro parabólico. Entonces aquí esta es la velocidad y este es el tiempo. Guión bajo time es una variable reservada de los lenguajes de shaders que tiene por dentro un contador de tiempo. ¿Cuál es la particularidad o por qué le pongo punto .y? Porque resulta que guión bajo time es un float 4. Sí, David creo que iba a preguntar algo. No, está bien. Por acá está el tiempo y es un float 4 que tiene esta información por dentro. Me pareció un poquito raro, pero bueno, pues así es como está hecho. Entonces, si le decimos guión bajo time.x, tenemos un veinteavo del tiempo. Esto es algo que va contando segundos dividido sobre 20. Entonces, la primera vez pues va a ser un veinteavo, luego pues al segundo va a ser dos veinteavos, o sea, punto uno y así. El punto G o punto Y va a ser el tiempo normal, por eso es el que estoy utilizando. Y los otros el doble del tiempo y el triple del tiempo. Yo imagino que como uno cuando hace shaders necesita optimizar tanto para evitar que alguien tenga que multiplicar por 2 en algún momento del tiempo, pues si necesitan algo así, podrían utilizar este o este multiplicado por 3. Pero pues digamos que como vamos a utilizar el tiempo normal, sería aquí un bajo time punto G, que es el canal RGB, el canal 2 o Y, que sería lo mismo. Y esto nos permite contar el tiempo. Volviendo por acá. Entonces tengo la distancia en X, la distancia en Y no la estoy moviendo. ¿Y qué vamos a hacer después de calcular la distancia? Vamos a modificar el V que teníamos originalmente. Recordemos, este es el V original del modelo. Pero el V original del modelo lo estamos incrementando con base en la distancia. Y luego cuando hacemos el text2D, pues no utilizamos el V original, sino que utilizamos el V que tiene el movimiento. Y como resultado, la textura se va a estar moviendo. Vamos a probar este con el del escudo. Ya me lo llevo este shader para allí. Eh, y ya le pongo por acá materiales, material, shield movement.
aquí el shader va a ser custom, no, custom, movimiento, base. Yo le pongo aquí la textura que quiera. Yo tengo aquí una textura ya de hexágonos. Le doy play y ya vemos cómo la textura se está moviendo. Aquí, de hecho, yo lo podría ver en tiempo real. Eso es desde aquí. No, se me olvidó cómo se ven los materiales animados. Pues, o lo cambiaron en esta versión de Unity. Pero creo que hay una forma de ver los materiales animados. Ah, ya, Always Refresh. Porque tenía el Always Refresh apagado. Para verlo pues en tiempo real sin tener que dar replay. Y ahí está. Bueno, pues podemos ponerle color, luego podemos ponerle transparencia o lo que sea. Pero aquí ya tenemos como esto. Y pues como podrán imaginarse, como esto aquí está haciendo, pues está hecho por matemáticas, pues podemos ponerle cualquier ecuación matemática que queramos ahí. Digamos, aquí, movimiento base. Y aquí, ¿qué tal? Sí, pues primero, por ejemplo, yo podría serializar la velocidad, porque es muy incómodo uno pues no poder seleccionar la velocidad. Entonces yo podría ponerle aquí, speed, que podría ser un vector, de hecho. Vamos aquí a mirar introducción, recordemos los tipos de propiedad que existen. Si van teniendo preguntas, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Por acá habíamos visto un tipo que se llamaba vector. Puedo crear dos float, uno para X y uno para Y. Podría crear un vector. Un momento pronto más. Mm, Les voy a poner por acá una variable tipo vector. Recordemos cómo se declara una propiedad. Siempre es el nombre de la variable. Digamos speed, paréntesis, aquí el nombre de la variable. Entonces sería speed, coma, el tipo de propiedad que pues estamos utilizando. Vamos a utilizar este de acá de vector, que entonces lo escribamos aquí como vector. E igual y le ponemos el valor que va a tener por defecto que va a ser 1,1, 0,0 pues porque los últimos valores no me interesan, esto no lleva punto y coma. Luego aquí debemos declarar la variable, la puedo convertir de una vez a float 2 indicándole que no me interesan los últimos dos valores. Y será speed.x y speed.y. Y ya aquí tengo mi esfera que tiene estos que me permiten controlar la velocidad, digamos 0,1 en X y 0,05 en Y. Y ya ahí se está moviendo. Como eso depende de cómo esté el mapa V, yo puede que lo ponga en Y, pues ahí lo podemos ver positivo, pero puede que se mueva para abajo. Y con Y negativo puede que se mueva para arriba, pero eso pues va a depender de cómo haya sido hecho el mapa V. Y bueno, aquí ya tenemos como nuestra textura que se va moviendo y que podríamos utilizarla pues como para el escudo, luego le podemos ir modificando, no sé, la transparencia o lo que sea, combinándolo con partículas, etcétera. ¿Qué preguntas tienen de esta primera parte aquí del movimiento o del uso de la propiedad vector que no habíamos utilizado o de la fórmula? Yo, Sí, dígame. entonces, aquí, digamos, para implementar ese movimiento, lo que estamos haciendo es como desplazar el mapa de vez dentro de la, por así decirlo, el recuadro de la textura. Exactamente, exactamente. Entonces el mapa V que originalmente estaba, digamos, esto no se puede pausar así. El mapa V que originalmente estaba aquí, luego se fue desplazando para arriba y luego está para arriba. ¿Y por qué en algún momento no se desaparece? Eso ya depende de cómo hayamos marcado la textura, porque la textura está marcada como repeat. Si yo le dijera clamp, entonces pasa esto, que él no es capaz, o sea, que la textura llega al final y ya no sabe qué más hacer, pero como las texturas por defecto vienen en repeat, ¿qué va a pasar cuando el mapa V arriba se acabe? El mapa V va a volver a empezar abajo. Y pues no se va a notar por la forma en que está hecho la esferita. No sé si ahí va siendo más claro, Andrés.
Sí, yo, gracias. Listo, excelente. ¿Qué preguntas tienen de esta primera parte? No hay preguntas. Listo. Vea, increíble. Podemos poner aquí otras cosas. Por ejemplo, podríamos poner... Ah, bueno, pero no quiero dañar este shader. Voy a duplicarlo. Voy a ponerle aquí Wave Movement. Wave Movement. Yo creo que eso puede llevar despacito. Listo. Y voy a ponerle diferente. Voy a poner aquí, ahora lo voy a manejar diferente. Voy a decir que este va a ser la amplitud y la velocidad angular de una onda senoidal. Entonces, ¿cómo es una onda senoidal? Es seno de omega t, donde omega se refiere a la velocidad angular, t se refiere al tiempo y a, que no lo había puesto, se refiere a la amplitud. Pues mientras más amplitud, más arriba llega y más abajo llega. Y mientras más mueva ese, pues más rápido se moverá. Y pues la fórmula completa realmente sería así, la del momento único simple. La amplitud multiplicado por seno omega t más phi, este es el desfase, en qué punto del ángulo inicia, pero no me interesa en cuál inicia. Y esto es por si lo quiero desplazar hacia arriba y hacia abajo, pero no me interesa en este momento, así que solo necesito esta parte de acá. Y voy a decir que bueno, para que no sea muy confuso, voy a crear otra variable aquí, que sea amplitud. Pues yo las puedo haber guardado todas en la misma por el hecho de que tenía dos disponibles, sin embargo creo que quedaría muy incómodo la lectura. Y pues esto no cambia nada, simplemente me gusta que estén en el mismo orden. Entonces aquí sería amplitud multiplicada por seno, que existe en CG, fíjate, pero aquí es amplitud.x, por el hecho de que tengo, pues puedo tener dos amplitudes. Aquí sería punto y, y creo que ahí estaría. Vamos acá, cambiar este material. Y acá ya le puedo controlar, pues noten que es una onda senoidal, entonces él va y luego se devuelve. Va y luego se devuelve, porque es una onda senoidal. Y pues digamos que aquí le puedo controlar en X cuánto y en Y cuánto. Y ese sería el resultado de lo que acabamos de implementar. Voy a cambiarle aquí algunos parámetros. Voy a ponerle una amplitud en Y grande, una velocidad muy lento, simplemente para que se vea como medio desplazándose demasiado rápido. Ahí medio se va moviendo para arriba y para abajo. Y en X le pondré menos velocidad. Ahí está mi esferita. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿Qué dudas tienen del código? No, para simular esto también no se podría usar pues, bueno, ¿Usar qué? por, porque el guión bajo time es una de las reservadas en CG, pero ahorita cuando lo estaba mostrando había una que también aparecía de scene time, cost time y cosas así. Ah, sí, 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 Eso no, sí. No, no, sí se podría utilizar esa, claro. Solo que no en bueno. esa yo no me acuerdo si sí se puede controlar la velocidad. Miremos la documentación. Eh, CG, Scene Time. CG, Scene Reference. Ah, bueno, pero yo creo que es que esas, ya, ya, de esas de acá. Eh, pero no podría controlar la velocidad. No, no, ya, ya, ya. No la podría controlar es por el hecho de que aquí tendría como ya un tiempo que va y vuelve, pero no tengo control del periodo o velocidad pues angular, sino que me puedo pegar de cualquiera de estos. Si alguno de estos me sirve, entonces lo puedo utilizar y sería más eficiente. Si no, utilizamos pues
la operación seno que está aquí. Que aquí de hecho, pues me hice malentender con algo que dije porque la función tiempo no es propiamente la que estamos utilizando de CG, sino de Unity, digamos, permitida dentro de CG, que es lo que ellos llaman built-in shader variables, que son variables que están, digamos, de Unity dentro del shader, básicamente. Porque esa, que de hecho creo que aquí no tiene nada de tiempo directamente, sino que él dependerá desde el que uno utilice, pues dependiendo de donde lo esté utilizando, eh, podría sacar el tiempo de una forma u otra. Pero sí, este de acá es de Unity, lo mismo estos de acá. Y exactamente estos mismos los van a encontrar en URP, que esa parte pues sí ya la veremos en la próxima clase, que veamos este mismo de movimiento, pero hecho en URP. No sé, Andrés, si quedó claro por qué utiliza entonces este en lugar del SyncTime de Unity. Sí, Excelente. la Entonces, cosa es que, digamos, no se podría de todas maneras modificar como la velocidad como tal, multiplicando el sync time. pero lo que estaría ahí modificando sería la amplitud, porque digamos que el SyncTime ya es como todo esto. Y si yo solo multiplico por un número, estoy modificando la amplitud. Ah, bueno, sí, cierto. Digamos que la velocidad aquí está implícita en cuál de ellos utilicé. Porque si yo utilicé este, entonces la velocidad es un octavo. En este la velocidad es un cuarto, en este la velocidad es un medio y en este la velocidad es uno. Ahí está implícita la velocidad, pero no la puedo modificar porque de alguna forma tendría como que acceder a ese paréntesis, pero no está entre los parámetros que él recibe ni nada. Listo, Continuando, listo. dale, continuando por acá, pues de hecho aprovechemos y me adelanto un poquito y busquemos el de transparencia y pongámosle de una vez transparencia a este para que tenga más cara de escudo. Eh, pa, pa, pa. Entonces voy a crear otro por acá. Voy a duplicarlo otra vez y poner aquí Wave Movement Alpha. Y lo que voy a hacer es ponerle ahora transparencia, que hasta ahora pues ninguno de los shaders que hemos hecho le hemos puesto transparencia. Eso de los Q les explicaré más adelante. Por ahora me interesa que veamos esta parte de aquí. Para ponerle transparencia después del modelo de luz le ponemos alfa y el tipo de transparencia que vamos a utilizar. Eso lo veremos con más detalle más adelante. Justo ahorita pues quiero una solución como muy pragmática de ponerle transparencia. Y ya con esto, bueno, y tenemos que modificar los tags. Que hecho que todavía no habíamos hecho nada con tags. Creo que me demoró menos viniendo aquí. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que la cola renderizado es la de transparente. Esa es la cola 3000 porque y los objetos opacos están en la 2000. Eso se hace de modo que los objetos opacos se rendericen primero y luego los transparentes. Por si había algo detrás del transparente, como ese algo ya se renderizó, el transparente lo tiene en cuenta. Mientras que si lo hiciera al revés, primero renderizara los transparentes y luego los opacos, el transparente se renderizó, no había nada detrás y él dice que no hay nada detrás y luego aparece el opaco y queda como si estuviera por delante del transparente. Pero si hace esto, como les digo, esto lo explicaré más adelante. Eso es para que ignore proyectores. Y aquí el tipo de render, pues de hecho, bueno, este no importa. Y ya aquí podemos modificar el alfa. Ya existe esa opción. O punto alfa igual a eh, c punto a. Y ya yo aquí puedo controlar qué tan transparente o no se ve el objeto. Una vez que le ponga el shader que es, porque no le puse el shader que es. Tampoco creo que le he cambiado el nombre a este.
así. Y ya por fin le puedo cambiar el alfa, que era algo que nunca habíamos hecho con los shaders. Entonces ya ahí yo podría poner pues como mi personaje y el escudo aquí rodeándolo, un poco tipo, aunque de hecho el otro el otro sería al revés, pues ahorita hago un cambio. Pero bueno, ahí tendríamos nuestro personaje y la textura alrededor del personaje moviéndose. Si se estaba moviendo. Ah, ya, ya. Entonces ahí estaría pues como el escudo con su movimiento. Bueno, le podemos ya poner las partículas o lo que sea. E inclusive, pues como nosotros podemos modificar el alfa, yo podría hacer de hecho que solo fuera como un grid y el resto fuera alfa. Entonces vamos a hacer eso. Para eso pues necesitaré como invertir esta textura, pero pues esta yo la tengo aquí, que sería como esta textura que estamos viendo acá, eh, pero con el fondo con alfa y el resto blanco. O sea, es tal cual esa que está aquí. Le quito este fondo y la exporto como Shield Alpha, guardar, exportar. Y ahora sí tenemos. Ah, me va a tocar hacer algo un poquito diferente. Mm, Voy a cambiarle el color de este para que no se note como tan brusco el corte aquí. Se lo voy a difuminar. Duplico esa para no dañar la original. Le pongo un fondo a eso de algún color porque se me está perdiendo muy fácil. Pues porque tengo que ocultar el negro. Entonces mientras hago esa parte que no se me pierda. Este le voy a cambiar el color a un gradiente. Ahora sí, tiene un poco más de sentido. Exportar como. Alfa, exportar, reemplazar. Y vamos aquí cómo se ve. Ahora sí se nota un poquito más de transparencia. Dependerá. Ah, bueno, lo malo es que como estoy moviendo los UVs, entonces puede que no haya sido la mejor idea, porque lo que va a pasar es que, o sea, esto tenía sentido si yo no lo estuviera moviendo. Como lo estoy moviendo, lo que estoy haciendo perdió el sentido, pues porque se va a ver transparente en unas y en otras no. Pero bueno, pues ese era básicamente el concepto. Y ya podemos hacer pues como un escudo con algo de shaders, como hacen pues muchos juegos. De hecho, la mayoría de juegos que utilizan escudos utilizarán shaders pues como para el apoyo. Y bueno, ahí más o menos nos quedó. ¿Qué preguntas tienen? Noten que igual yo podría combinar esto, o sea, yo puedo haber hecho esa textura eh, para que vea así y solo mover alguna parte. Por ejemplo, solo poner que la parte de aquí se mueva poniéndole una máscara o algo así para evitar como ese problema o tener dos texturas, otra pues porque yo podría igual tener esto duplicado para que se mueva, pues para que no se note como la parte de atrás medio vacía. Pero bueno, es básicamente eso. ¿Alguna duda acá? No hay dudas, voy a probar lo que digo. Aquí el problema es que la parte de atrás no se ve. ¿Recuerdan o por qué creen que la parte de atrás no se ve? Porque la textura no está por los dos lados. Eso, exacto. Y normalmente cómo lo solucionábamos en los materiales cuando utilizábamos los sistemas de partículas. Había una opción que era two-sided, ¿no? Súper bien. Pero esa tu site, como miran, no están los shaders que uno hace. Pero eso no es problema porque esa es una propiedad de los shaders que yo creo que tenía anotada por acá. Parece que no. Bueno, se llama Fall of Shader. No, Fallback.
Entonces aquí está fallback que hace para que se utiliza, no, este no era, como se me olvida el nombre de una propiedad. Es una propiedad que me permite renderizar dos caras, me va a tocar buscar, increíble. Ah, pero ya sé en qué diapositiva lo tengo. Cool, ah, era cool, casi que no. Lo malo es que el cambio lo hice ahí en tiempo real, pero bueno, pues lo hice en Play Mode. Esto va acá mismo. El cool es el que nos permite que se renderice en cuál cara renderizada. Cool front solo se renderiza la de adelante. Cool back solo se renderiza la de atrás. Y cool off es que se renderiza en ambas. Les digo que esto sin autocompletado es que incómodo. Ahora sí se renderizan las dos caras. Igual le podríamos pues poner dos materiales con desfase si quisiéramos. Bueno, pero ahí está ya la parte de las dos caras renderizadas que tampoco lo habíamos visto. Y algo pues como de introducción a la parte de transparencia. Y bueno, la ventaja es que como esto está puesto para que siempre mire la cámara, yo lo puedo girar y no voy a mover y no voy a tener ningún problema. Eso era todo por hoy. ¿Qué preguntas tienen? No hay preguntas, listo. En la próxima clase lo que veríamos es la parte de utilizar la textura en movimiento con URP. La parte de las máscaras en URP la dejaré hasta después de que todos hayan entregado la tarea. Si en la semana siguiente pues no todos entregan la tarea, lo que pasaría pues es que la pasaría para... lo que pasaría es que igual lo explicaría, ya no sería válida la entrega de esa tarea. Pues de modo que no nos atrasemos mucho con esa partecita. Pero ojalá pues como les digo pidan rápido la tutoría para hacer el de las máscaras, que realmente no es tan difícil, pero es muy importante pues que la practiquen ustedes. Bueno, eso como les decía, era todo. ¿Alguna pregunta respecto a los shaders? No, bro. Listo, súper bien. Entonces eso sería todo. Voy a parar la grabación. Gracias a todos por asistir.